Ah, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre Xochimilco. Xochimilco fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. Se ubica en el centro del Valle Anáhuac y está rodeado por altas cumbres volcánicas. El lugar consta de la zona histórica y arqueológica del Templo Mayor y la de Xochimilco. Los franciscanos construyeron en este lugar el quinto de sus conventos, dedicado a San Bernardino. El Templo Mayor, o bien el Templo de San Bernardino, se edificó entre 1525 y 1526. Sus primeras etapas constructivas comprendieron del año 1530 al 1535 hasta el año 1600. De acuerdo con Peralta Flores, en su escrito Levantamiento arquitectónico del conjunto conventual de San Bernardino de Siena, Xochimilco consta de una bóveda de cañón corrido dividida en sotocoro, nave y ábside de forma poligonal. Cuenta con una cúpula semiesférica con tambor ochavado y linternilla. La fachada principal y el muro testero tienen almenas, elemento que, a la altura del templo, le da un carácter militar defensivo. El muro norte presenta contrafuertes y en la parte superior hay ventanas. La mano de obra indígena fue determinante en su edificación. Es así como de los naturales de los pueblos de tierra firme se sacó y transportó la piedra en canoas grandes. En el año 1567, la nave principal fue inaugurada con su primera cubierta de artesonado. En el año 1698, el Templo Mayor era el más grande de Nueva España, ya que sus dimensiones eran de 61.32 metros por 17.64 metros. La azotea cuenta con vigas grandes y el techo está labrado de artesón. Tiene, fuera de los tirantes labrados de madera, tirantes de cadenas de fierro con gruesos eslabones. Las paredes tienen cerca de 4 varas de ancho y una altura eminente. La bóveda de cañón corrido del templo y la cúpula, de forma octogonal, con linternilla, se terminaron en el año 1716. La torre campanario fue compuesta por 2 cuerpos que terminan en un cupulín y linternilla. Fue reconstruida en el siglo XVIII. El templo y convento de San Bernardino fue declarado Monumento Nacional en 1932. Ahora, tanto para los conquistadores como para los evangelizadores, el templo fue un espacio que favoreció la relación entre el indígena, el español y los primeros mestizos. El conjunto conventual del templo ha quedado parcialmente documentado a través del escáner láser. Esta información es de gran utilidad, ya que ayuda a detectar deterioros ocasionados por el paso del tiempo, los desastres naturales e inclusive la negligencia humana. Asimismo, asegura su continuidad temporal ante su posible destrucción o deterioro.
en su intervención es más conocido como un proyecto del Templo Mayor. Este proyecto lleva aproximadamente 40 años. Con este se investiga a lo largo de las décadas. Se han llegado a destacar descubrimientos como los monolitos de la Coyolxauhqui y Tlaltecuhtli, así como innumerables investigaciones en torno a ofrendas, arquitectura del templo y materiales hallados. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, en este proyecto se puede apreciar el resultado de un trabajo en conjunto, ya que la zona arqueológica del Templo Mayor es la raíz de la ciudad y con nueva iluminación no solo se ve el sitio, sino varios monumentos históricos alrededor del pueblo. Cabe destacar que en este proyecto una de las mejoras que se hizo fue meterle iluminación al lugar. Con esto se puede percibir mejor el Templo Mayor, llegando así a rescatarlo de manera íntegra. Asimismo, se puede apreciar el nuevo vestíbulo de la zona arqueológica que se complementa con el resto del templo. De acuerdo con el INAH, para entregar esta iluminación se debían de ubicar sitios específicos en el templo, así como de sus edificios, para que fuera una mejoría en conjunto. Ahora, con el sismo de septiembre del 2017, hubo varias construcciones que se requerían, que además eran patrimonios de los lugares de la Ciudad de México. Entre ellos hubo 21 templos afectados, que 7 eran de Xochimilco. Con la finalidad de garantizar la mejor aplicación de recursos, estas intervenciones fueron coordinadas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México con la Comisión para la Reconstrucción y la Supervisión Técnica del INAH. De acuerdo con la arquitecta Sandra Hurtado, quien fue la encargada de la obra, la intención de esta reconstrucción era devolver la estabilidad estructural al templo con los materiales y técnicas con las que fue hecho. También la intención era que fuera sencilla para cumplir con los materiales tradicionales. El trabajo de intervención en sí se abarcó en la torre del campanario, donde se consolidó y arregló una grieta que separaba la torre del campanario de la nave del templo. Asimismo, se repararon fisuras en muros mediante la aplicación de mortero cal-arena con piedra basa, junteada a base de la misma mezcla. La atención de fracturas y reposición de aplanados en muros, que abarcaron la integración de aplanado fino en muro y bóvedas a base de mortero de oxical. La consolidación de grietas por el interior de las bóvedas y por el exterior de la nave, así como la aplicación de bruñido posterior. Ahora, además de la intervención que se hizo en el Templo Mayor, recuerdan que también en el podcast pasado hablábamos sobre una intervención de digitalización. Bien, pues aquí pasó lo mismo. El escáner láser ha servido mucho, ya que como es un dispositivo de alta precisión y no invasivo, llega a reducir notablemente los tiempos para el registro de información de manera muy detallada y precisa. Además,
genera una nube de puntos que permite construir un modelo tridimensional de la superficie escaneada. Con esto, uno de los objetivos era poder extraer medidas de cada elemento arquitectónico, es decir, vanos, almenas, ventanas, cúpulas, entre otros. También adquirir diferentes perspectivas de todo el conjunto que no se habían hecho en ningún inmueble del mismo siglo, es decir, del siglo XVI. Por lo que esto sirvió para referente y además podrá seguir siendo referente para futuros estudios de esta arquitectura. Con esta información se puede llegar a hacer un análisis estructural del edificio que ha tenido demasiadas intervenciones. Sobre esta base de datos es posible llegar a desarrollar múltiples líneas de investigación sin tener que entrar al templo. Es muy importante recalcar que el Templo Mayor no se trata solo de un inmueble, sino que este trasciende lo histórico y lo arquitectónico. Es el eje entre la dinámica religiosa y su contexto, pero ojo, nos muestra la fusión entre los conquistadores y los indígenas. Esto brinda además un sentido de pertenencia y cohesión social desde muchísimos años hasta la actualidad a los habitantes del lugar. Otro aspecto que me parece importante resaltar, si bien no son contadas estas como patrimonio, se vieron afectadas con el sismo y son las viviendas del lugar. Estas tristemente no han podido ser todavía reconstruidas en su totalidad, y no solo estas viviendas, sino también partes de otros templos que conforman parte del patrimonio. Creo que aquí es muy importante decir que algunas de sus planeaciones para proseguir con estos proyectos de reconstrucción han sido pausados por la pandemia. Si bien hay algunas cosas que se pueden ir trabajando tanto presencial como digitalmente, no llega a ser lo mismo. Esto ha sido interrumpido y bueno, es una situación bastante complicada, ya que pues estas personas, si bien deben de seguir adelante, no pueden llegar a encontrar una manera o simplemente conformarse con lo que tienen. También creo que es importante resaltar que a veces estas pausas llegan a tomarse más de lo estipulado e inclusive puede llegar a ocasionar cambios dentro del proyecto principal. Ahora, considerando todo esto que hemos visto, creo que es importante retomar la teoría de Ruskin que mencionábamos en el primer episodio. Aquí hay que mostrar el respeto por lo que fue. Es muy común querer seguir arraigado a lo que está siempre en nuestro entorno, pero parte de poder seguir avanzando es dejarlo, y como todo en la vida tiene un fin. Aquí, si se quiere volver a usar, el lugar podría quedarse simplemente como un parque en ruinas. El templo, para sus usos religiosos, podría volver a restaurarse, pero siempre considerando lo que hay a su alrededor, manteniendo la estructura, los materiales, esa fusión con el entorno, los edificios que hay alrededor y la naturaleza que llegue a ver. Por otro lado, aquí algo muy acertado en esta intervención que se buscó hacer fue hacerla en digital, ya que así no se corre un riesgo principal sobre que no sea una edificación distinta a lo que antes era,
sino que se puede preservar todavía y así ahora puede dejarse los restos descansando y que generen un nuevo entorno. Simplemente se vuelva la memoria del lugar y no trate de volver a restaurarse. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan sobre esta intervención? ¿Creen que llegue a cambiar? ¿Han llegado a ir al Templo Mayor? Hemos hablado sobre 8 patrimonios diferentes. Estos patrimonios son parte de nuestro día a día. Creo que es muy importante siempre tomar en consideración el contexto que hay alrededor, porque seamos sinceros, nada es para siempre, nada dura eternamente y obviamente habrá intervenciones en estos patrimonios y siempre se debe de considerar cómo llegará a afectar alrededor. Y no solo hablo de las edificaciones que haya, no, sino de las personas. ¿Cómo se sentirá una persona al voltear a ver ese patrimonio una vez que haya sido intervenido? Creo que es muy importante considerar siempre los aspectos principales y característicos de estas edificaciones, ya que si bien obviamente todo va evolucionando con el tiempo, de hecho se veía en el Poliforum Siqueiros una de las propuestas para que ya fuera un poco más autosustentable. Con nuevas tecnologías siempre se debe de ir respetando lo que son en el interior, ya que estos patrimonios no son simplemente piedras, no son algo más, no simplemente son material. Es un lugar de reunión, de encuentro. Son las costumbres, tradiciones y valores reflejadas en una edificación. Siempre se debe de buscar la manera, como digo, a pesar de las nuevas tecnologías, de conservarlos. Finalmente, me gustaría decir que son como los libros, son llamadas a lugares que cuentan asimismo una historia, a las condicionantes que había. Se hace parte fundamental para que podamos llegar a saber lo que había antes, o sea, un testimonio de la cultura, del estilo, de la época, de la originalidad de quien lo creó. Además, se vuelve una interpretación de cada persona, ya que no es lo mismo para cada individuo su significado. Establece relaciones con el lugar y con las personas. Y finalmente son nuestras cápsulas del tiempo. Creo que siempre es muy importante tomar en cuenta estos aspectos a la hora de hacer una intervención. Muchas gracias. Hasta luego.